Entonces, muy bueno estar con todos ustedes hoy. Oh, please, Guru Maharaj, you have to mute my account in this account. Put the volume down. You have to block the volume in that computer. I don't know, I'm speaking. It's sounding there. You have, or you can put some headphones or something. Hello, hello. I don't know if you are hearing me. Estamos probando el sonido. I mean, the thing is that Guru Maharaj is not hearing me there. He shouldn't be hearing me, as we did the other day. Turn the volume off, or put some headphones so that. But the other day you did it somehow, it worked. Muy bueno estar con ustedes en esta auspiciosa ocasión, una ocasión auspiciosa para los hindúes y para los Gaudiya Vaishnavas en particular. Dentro del mundo hindú más amplio es una ocasión muy auspiciosa. Y la ocasión que estamos celebrando es la temporada de la cosecha y el lila que se narra en el Bhagavatam, y el lila que corresponde en ese momento, en este momento. En esta altura Krishna está transicionando desde su niñez a lo que es su adolescencia. Y obviamente la historia tiene que ver con la adoración de la montaña Govardhan. ¿No? La adoración de la montaña, la adoración de la naturaleza, el animismo, por llamarlo así, generalmente es considerado como algo teológicamente primitivo. Y en la superficie parecería ser que el Govardhan Lila es una expresión de esto. Pero si seguimos el texto del Bhagavatam, encontramos que este no es el caso. En otras palabras, parece ser una historia de personas de la aldea, quienes no están muy bien educados, son nómades, pastores, cuyo mantenimiento es cuidar las vacas, quienes adoran a una montaña, la cual es prominente en el área, en la cercanía del área, a partir de la cual ellos derivan considerable buena cantidades de su manutención, ¿no? La hierba para las vacas, etc. Entonces aquí tenemos la adoración de la montaña. Esta montaña es una manifestación prominente de la naturaleza, mayor que nosotros, que está proveyendo para nosotros de diferentes formas, nos está cuidando. Y la idea es que a través de esa adoración, la idea es asegurar la posición material de uno, mejorarla. No, lo que parece ser, ¿no? Aparentemente en pos de la adquisición material, etc. Sin embargo, esto pertenece únicamente al escenario similar al humano,
en el cual el Krishna Lila aparece. En otras palabras, semejante al humano, ambas palabras, semejante al humano, ambas son importantes. La palabra semejante a, la cual estamos enfatizando aquí, es decir, es semejante al humano, pero al mismo tiempo no es humano este lila. En otras palabras, trasciende los límites de la humanidad y la narrativa del lila está llena de diferentes detalles, aparte de la atracción que genera en sí misma. Entonces, estos detalles que encontramos en el lila, tan atractivo como lo es el lila, tiene el propósito de facilitarnos, permitirnos a nosotros poder alcanzar nuestra propia trascendencia de los límites de la humanidad, o se podría decir que incrementa nuestra habilidad para poder vivir una vida plenamente humana. En la medida en que la vida humana se diferencia de otras especies menos complejas de vida y nos da la oportunidad, nos permite indagar acerca del propósito, significado, ¿no? La vida humana es llevada por este sentido, ¿no? De que hay más en la vida de lo que la mente y los sentidos perciben, ¿no? ¿No? Nosotros siempre celebramos esos momentos en donde uno trasciende lo que antes se creía que eran los límites de las habilidades humanas, sean estas físicas, mentales, intelectuales. Obviamente desde la perspectiva de un trascendentalista, ¿no? El sentido que encontramos en la sociedad humana de que hay más, de que podemos ir más allá de los límites, o de lo que parecen ser los límites, ¿no? Límites físicos, límites mentales, intelectuales. De la perspectiva de un trascendentalista, la razón por la que nos vemos tan llevados en esta dirección es porque el Atma en sí misma, la cual es trascendental al plano físico, mental, intelectual, está saliendo a la superficie en la vida humana y está buscando, ¿no?, ser sí misma, alcanzar su potencial, el ser, el Atma. Entonces el lila es semejante a lo que es lo humano. Entonces, semejante a significa es diferente a la vida humana limitada, a las interacciones humanas limitadas, ¿no? Y ello nos da entrada, nos permite acceder a lo que es una vida trascendental. Entonces, tenemos que mirar más allá del escenario encantador, el cual es muy simple, muy primitivo, ¿no?, el lila. Y acá hay un punto importante a mencionar en relación al escenario de estos lilas, ¿no? El Bhagavatam intenta llamar nuestra atención en la dirección de personas simples de aldea, ¿no? Personas menos complejas, no, no estando cargadas por un intelecto voraz que necesita ser satisfecho. ¿No? Un tipo de intelecto que el Bhagavatam intenta secar, ¿no?, por decirlo así, completamente, de manera que el corazón pueda salir y de que podamos conocer de una forma que trascienda los límites de nuestra capacidad intelectual a la hora de conocer. Entonces, el punto es saber cómo ser felices, eso es lo que estamos buscando saber. Ya que a través del intelecto únicamente es difícil llegar a la felicidad íntegra. Entonces el Bhagavatam promueve un abordaje transracional al conocimiento. Y presenta las glorias, canta las glorias, como digo, de personas simples, personas de aldea, menos complicadas. Entonces esta morada, ¿no?, para extender este punto más, esta morada ha sido descrita como
la morada de Bhakti, ¿no? Un ejercicio, el cual es un ejercicio del corazón, ¿no? Sin una morada que no se ve cargada, sobrecargada del conocimiento, no se ve obstruida por el conocimiento. Gyan Sunya Bhakti. Entonces hay una aparente ignorancia o desconocimiento en Vrindavan. Obviamente el amor es un tipo de aparente desconocimiento dentro de un aparente desconocimiento. Ya vamos a ir ahí. Pero bueno, el escenario es una cosa, el lila. Y como digo, en su superficie nos puede llevar a pensar que esto es una historia de personas muy primitivas, de la cual podemos aprender alguna lección moral. Uno puede pensar así. Pero en el mismo comienzo del lila, Krishna deja en claro de que hay mucho más para ser hallado en esta historia. Y él hace esto al desafiar la adoración de la comunidad, la cual estaba enfocada en la dirección del Dios del cielo, por decirlo así. Indra, aquel que se considera el rey, el jefe del cielo, quien personifica la perfección de la prosperidad material, del disfrute material, un disfrute que uno puede alcanzar a través de un abordaje religioso, el cual se ejecuta con la intención de obtener eso, ¿no? Entonces, la adoración de un Dios, por ejemplo, con el propósito de obtener prosperidad material. De nuevo, ¿no? Uno puede pensar, bueno, la adoración de la montaña tiene ese propósito, pero Krishna promueve la adoración de Govardhan, como vamos a ver, en lugar de o por encima de la adoración que previamente se estaba conducida en una base anual y que estaba dirigida con el motivo de una prosperidad material a través de la veneración o sacrificios ofrecidos a, como dije, el rey, el dios del cielo, Indra, quien es considerado como el jefe, la persona principal en el cielo. Entonces, si quieres ir al cielo, bueno, no podrías estar más seguramente en Indra que si alcanzases el puesto de Indra mismo. Entonces, Krishna rechaza este tipo de adoración del todo, desde el inicio del lila. Y básicamente él pregunta, ¿cuál es la idea? ¿De dónde viene esta idea? La comunidad estuvo implicada en esta adoración durante un tiempo. Y aquí a esta altura Krishna es alguien que está floreciendo en su adolescencia, ¿no? En su niñez, recordemos, él estaba traumatizado por esta adoración de Indra. Cuando estaba en el hogar solo con su madre y todos los asistentes de su hogar estaban ocupados para la adoración de Indra, este asunto anual de la adoración del Dios del cielo. Entonces, mientras su madre estaba, ¿no?, dándole mamar a su hijo, cierta leche estaba hirviendo en el horno y la leche llega al punto de rebalsar. Entonces Yashoda deja a un lado a Krishna para tener la leche. Krishna no estuvo de acuerdo con ello, como saben. El punto es que si no hubiese habido este arreglo tan grande para adorar a Indra, hubiera habido sirvientas y demás que podrían haberse encargado de la leche, de manera que Yashoda siguiese dando de mamar a Krishna. Entonces, en relación a esto, Krishna, por decirlo así, estaba traumatizado y ahora llega a su adolescencia y él entiende, esto me pasó en ese momento, mi mamá me hizo esto esa vez, en relación a esto, y obviamente hay todo un lila, en donde Yashoda atiende la leche, lo deja a Krishna a un lado, Krishna se enoja y rompe el pote de yogur, roba, ¿no? Yashoda lo persigue, lo ata y es algo muy traumatizante, un evento muy traumatizante en la vida de la niñez de Krishna. Y obviamente ahora aquí, como digo, aquí está comenzando a volverse un adolescente, esto sale a la superficie y él identifica, ¿no? Este arreglo de la adoración a Indra es la causa de ese trauma. Entonces él está presentando cierta objeción al respecto, ¿no? ¿Por qué toda esta atención a Indra? ¿No? Si ustedes van a dar
¿no? El amor trata de eso, de dar. Debes encontrar entonces alguien en quien puedas reposar todo tu corazón, no un corazón a medias. La adoración no debería conducirse a medio corazón, ¿no? Voy a darte esto si tú me das esto. No, no, eso es un negocio. No, Prahlad menciona una famosa figura paradigmática en el Bhagavad. Dice, no seas un negociante, sea un sirviente. Y un sirviente significa un dador, ¿no? Alguien que no tiene expectativa a cambio de recibir algo. Entonces, esta idea completa del karma marg, varnashram, ¿no? De la adoración de dioses y diosas, o, por ejemplo, la veneración de diferentes aspectos poderosos de la naturaleza, de los que nosotros dependemos. ¿No? Mostrando gratitud hacia ellos es una buena idea, pero en sí misma difícilmente podríamos decir que esto es la suma y sustancia o el corazón de la religión, ¿no? O de la vida espiritual. Y en relación a lo cual obviamente el Krishna Lila está centrado alrededor de ello. Entonces Krishna hace a un lado este karma marg, lo rechaza, este tipo de, por decirlo así, esta forma infantil de religión, ¿no? Un tipo de dar muy limitado, como digo. ¿No? Es más un tipo de negocio que otra cosa. Y en lugar de eso, obviamente, él promueve en última instancia la adoración de sí mismo. Y él hace esto, ¿no? Al dirigir la atención de los residentes de la aldea a la montaña, ¿no? Dirige la atención de ellos a la montaña, Govardhan, que obviamente es un proveedor. Govardhan, Vardhan significa incrementar, y Go aquí significa vacas, entonces Govardhan significa aquello que incrementa, o aquel que incrementa, o que facilita, ¿no? Que ayuda a las vacas, quienes son el medio de vida para los gopas. Entonces, como digo, el contexto aparentemente parece ser que la preocupación de los Brahmanes aquí parece ser que tiene que ver con prosperidad material y demás, pero, por supuesto, él en última instancia se muestra a sí mismo, Krishna, como siendo no diferente de la colina. Krishna no diferente de la colina. Y él hace esto al treparse a la cima de la montaña, ¿no? Mientras bajo su dirección se está conduciendo, organizando un gran festival, ¿no? De adoración a la colina. Y cuando él trepa a la cima de la colina parece personificarse, adoptar un tipo de personalidad. Y esa forma, ¿no? Que se asemeja a la forma de Krishna mientras él está parado encima de ella. Y esto es algo extraordinario, ¿no? Y una experiencia bastante como desconcertante, por decirlo así, asombrosa para los más recientes, que el objeto de su adoración, la colina, una colina inanimada, ahora ha cobrado vida. Y les está hablando a ellos, Anayor, ¿no? Le dice, dame más, denme más. Krishna está encima de la colina, ¿no? Y hay una similitud entre Krishna y la colina, y luego Krishna baja de la colina y se reúne con los Brajavasis y se une a la adoración de la colina junto a ellos. Entonces, la medida en que los habitantes de Vrindavan entendieron que Krishna era no diferente de la colina, no es algo del todo claro, pero es importante para nosotros, como Sharanagatas, como sadhakas, comprender este punto. Pero entonces debemos tomar nota de esto, de este aspecto mágico de este lila, el cual puede generar en la superficie, puede llevarlo a uno a relegar todo esto a una historia, ¿no? Que puede pensar, sí, obviamente una historia, pero en verdad nunca pasó, alguien puede pensar así. Pero no deberíamos ver el lila de esta manera. ¿Por qué? ¿De qué trata la historia? Como digo, repito, tiene que ver con dar de forma ilimitada. ¿No? Krishna anima a los Brajavasis a eso, a que toda la aldea,
¿no? Y hay ciertas extensiones más allá de la aldea inmediata, pueden traer arroz, chapatis, dulces, etc. Y se da de esta manera una ofrenda gigante. La implicancia es darlo todo. Den todo lo que tienen a la colina, básicamente esa es la idea. Entonces, cuando nuestra adoración se vuelve amor, ahí es donde lo damos todo, ¿no? Donde damos nuestro propio ser. Krishna ha dicho, ¿por qué le das tu ser a alguien, a Indra? ¿Cómo le van a dar su propio ser a alguien que no se va a dar a sí mismo a ustedes de regreso? ¿Es una buena idea eso? No. ¿No? Ustedes le van a dar su propio ser, el cual está vivo, ¿no? Van a dar su ser a cambio de una cosa, por ejemplo, algún tipo de adquisición material, lo cual no está vivo. Van a dar su amor a cambio de algo que inherentemente no posee una capacidad de amar, una cosa, un objeto, ¿no? ¿No? Algún objeto material. Krishna dice, no, esto no es una buena idea. No es una buena idea. ¿No? Den todo su ser. Krishna implica aquí, dénselo a la montaña. Y obviamente Él nos muestra que Él no es diferente de la montaña. Él está básicamente diciendo, den su ser a mí. Mi posición es tal que yo puedo reciprocar ilimitadamente. Yo no soy una cosa, Krishna dice. Yo soy Parambrahma mismo. Yo soy la manifestación suprema de la conciencia. Soy Swayam Bhagavan. El punto aquí es cuando tú te das a ti mismo en el amor. ¿Qué decir? ¿Qué decir si das tu amor a un objeto de amor que puede aceptar plenamente ese amor y reciprocar, acorde? ¿Qué acontecerá cuando eso ocurre? Bueno, tenemos que ver qué es lo que ocurra, qué ocurre cuando amamos imperfectamente, incluso. Incluso cuando amamos imperfectamente, el resultado es mágico. Y todos tenemos esta experiencia. Incluso en el reino animal, ¿no? Por ejemplo, un perro que es bien querido por su amo, y hay muchas historias al respecto, ¿no? Luego, por circunstancia, se separan por por miles de kilómetros el uno del otro, y si aún así, ¿no? Eventualmente le encuentra su camino de regreso, ¿no? Y el perro se une con su amo cruzando montañas y ríos, ¿no? Diferentes lugares a lo largo de las ciudades, etcétera. ¿No? ¿No? Puedes tratar de reducir eso, si quieres, puedes tratar de intentar reducir eso a un fenómeno hormonal, físico, lo que fuere, pero el problema con esto es que lo más difícil con una perspectiva puramente fisicalista, lo más difícil aquí es en tratar de uno presentar un caso real, a eso es tratar de reducir la conciencia a lo físico, ¿no? Nosotros decimos es la parte más difícil, pero en realidad eso lo es todo, ¿no? Eso lo es todo. Si tú no puedes hacer eso, todo está arruinado, ¿no? A veces las personas dicen, hemos demostrado todo es físico, pero esta parte aún no podemos mostrarte cómo reducir la conciencia a simplemente una fuerza física, así hablan los científicos, no más que eso. ¿No? Nos queda esta parte, pero no es una pieza nomás, lo es todo. Si no puedes hacer eso, todo lo demás es echado a perder, toda la perspectiva fisicalista. Y por supuesto, desde ya no es algo muy, dicha perspectiva, una perspectiva que dé mucha vida, una perspectiva que dé entusiasmo, reducir la historia del perro en este caso, en este ejemplo, ¿no? Reducir esto a algo simplemente hormonal o físico, ¿no? A fuerzas de ese tipo. En realidad lo que vuelve atractivo ese tipo de historias es la idea de que el amor está trascendiendo aquello que de otra manera sería una limitación, aquello que hubiera sido imposible. El amor tiene la posibilidad de hacer lo imposible.
como decimos, el amor puede transformar las fallas en ornamentos. Por ponerlo en el contexto de la historia, el amor puede mover montañas. Y este es nuestra experiencia. No, de vuelta, di una historia nomás de ejemplo, ¿no? Uniendo un animal con el reino animal y el reino humano juntos, pero de vuelta, esto es lo que la humanidad celebra una y otra vez, el poder del amor. Y los ejemplos que generalmente damos son de vuelta limitados, ¿no? No son necesariamente, no nos hablan necesariamente de un amor que es incondicional, que constituye una plena entrega al ser, ni tampoco generalmente estas historias nos hablan acerca de dar el ser enteramente en esa dirección, a ese objeto que tiene la plena capacidad de reciprocar plenamente, que es lo que encontramos en el Govardhan Lila. Entonces, si tomamos nuestra propia experiencia limitada de amor relativo, por decirlo así, lo cual no es algo tan malo tampoco, porque desde un punto de vista de Vedanta, alguien puede decir, no hay amor real en el mundo, solamente lujuria. Pero en verdad, el mundo en sí mismo surge a partir del amor. Lokavatu Lila Kaivalyam. ¿No? El Vedanta Sutra dice, el mundo surge a partir del amor de Vishnu, del Lila. Lila significa, implica un movimiento que no requiere nada en verdad, ¿no? No está buscando algo, una necesidad de algo, como si lo es el movimiento kármico. Más bien es un movimiento a punta de que surge a partir de la plenitud, ¿no? El amor es completo en sí mismo y tiene que ver con dar. Entonces, Dios da el mundo. ¿No? Y, obviamente, hablando puntualmente, en el amor, nosotros nos movemos desde un plano, un sentido del ser físico, psicológico, vamos más allá de los límites estrechos del egoísmo a una idea más amplia, que al menos incluye, tal vez incluye un poco de egoísmo, pero es aún más amplia. ¿No? Por ejemplo, yo en lugar de identificarme conmigo, me identifico con alguien más que tiene su necesidad, o la unidad de la familia, o el país, ¿no? Me vuelvo lo que fuera, una persona, un hombre, una mujer que vive para el país, nacionalista, etc. Entonces mi sentido del ser se expande, nos sentimos más grandes, ¿no? En la medida en que abandonamos consideraciones más egoístas de lo que somos, ¿no? De lo que constituye nuestro ser. Ahora, esto no implica que por simplemente... O sea, vamos a decirlo así. Hay una diferencia entre pornografía y filantropía, ¿no? Los dos empiezan bueno, en inglés los dos empiezan con la misma letra, no en español distinto, pero bueno. Pero hay una diferencia entre ellos, el punto, ¿no? Uno puede decir, hay cierto amor en la moral de la pornografía, pero eso, por decirlo así, lo ponemos en el nivel más bajo de lo que parece ser amor allí. Y la filantropía, vamos para el otro extremo, ¿no? Hay una diferencia, en otras palabras, entre lujuria en Tamaguna y lujuria en Satvaguna, o deseo en Tamaguna y deseo en Satvaguna. Pero no es el punto es que no es simplemente el punto aquí es que no es que por dar materialmente y movernos de una perspectiva pornográfica a una perspectiva filantrópica no quiere decir que uno va a terminar en Bhakti, eso no es cierto, ya que Bhakti no es un Shakti del ser, no es un Shakti del Atma, pero uno quizás sí pueda terminar en la autorrealización. Puede que uno pueda terminar comprendiendo y luego entendiendo que el Atma en este mundo es el verdadero objeto del amor, considerando los Upanishads. Los Upanishads dicen, uno no ama realmente al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos, ¿no? Los Upanishads dicen, el hijo no ama al padre y viceversa, todos aman al ser. El ser, en verdad, tiene cierta capacidad para amar. Jiva Goswami lo describe, ¿no? Lo describe como el objeto de amor en este mundo. Todo se está moviendo alrededor del ser. Entonces, si expandimos, por decirlo así, nuestro sentido del ser, desde lo que es lo individual a lo familiar, a lo nacional, a lo universal,
¿no? Podemos llegar a la compasión universal. Hay las capas que van cubriendo el ser, las gunas, se van soltando, por decirlo así, de una forma muy elevada, sutil, sátvica, ¿no? Con influencias de este tipo. Y eventualmente en esas alturas el ser puede ser experimentado, el Atma. Entonces, podemos comprender, experimentar al objeto del amor en este mundo, en este sentido, ¿no? Entonces, hay algo que se pueden decir, algunas palabras entonces en relación a esto, ¿no? En relación a mejores o más elevadas formas de amor material que llevan en la dirección de lo espiritual, pero sin embargo, como digo, para movernos, trasladarnos de lo que es autorrealización a realización de Dios, entonces se requiere cierto bhakti, algo tiene que venir de ese lado, de arriba. Entonces, aquí podemos conducirnos de tal manera de que podamos obtener un pasaporte, por decirlo así. Pero tú necesitas una visa para ir al otro lado. Entonces, autorrealización sería algo así como el pasaporte, ¿no? Uno puede encontrar, por ejemplo, muchos gyanis, incluso seguidores de Advaita Vedanta. Ellos están implicados en dar, ¿no? Las personas le dan dinero a ellos y ellos dan dinero para abrir escuelas, ¿no? Hospitales, hacer trabajo de caridad para otros, etc. Pero por eso y junto con otras prácticas, no solamente por eso, pero junto con otras prácticas, uno puede volverse autorrealizado, pero volverse a alcanzar realización de Dios, ¿no? Es otra cosa. Para alcanzar mukti, para alcanzar liberación, ¿no? Se requiere cierta invitación de ese otro lado. Entonces, necesitamos una visa que sea puesta, estampada a nuestro pasaporte. Entonces, y de eso es lo que el Bhagavata nos está hablando. Y en este Lila, el Govardhan Lila, la idea de amar o de dar, entregar nuestro ser plenamente, de dar perfecto, la idea de este lila es dar perfectamente al objeto perfecto del amor. Entonces, de vuelta, si en el amor imperfecto podemos obtener resultados tan mágicos, ¿no? Como digo, el perro corriendo, transitando miles de kilómetros o lo que fuere, o, por ejemplo, volvernos autorrealizados, volvernos completos en nosotros mismos, Atmaram, no tener necesidad alguna, ¿no? Desarrollar compasión universal. Todo eso es algo considerablemente mágico. Entonces, ¿qué decir detrás? En otras palabras, trascender la opresión de la mente, de los sentidos, ¿no? La fuerza de los sentidos que a menudo nos lleva a hacer cosas que no son deseables. Entonces, trascender semejantes fuerzas, esto es, bueno, podríamos llamarlo sobrenatural. Entonces, esto puede ser hecho, este es mi punto aquí, podemos lograr esto a través de amor imperfecto. Todo lo que Krishna está promoviendo en el Bhagavatam es cómo amar perfectamente, cómo pulir nuestra tendencia a amar, ¿no? El potencial del alma, ¿no? Si eso está conectado con Bhakti, con el regalo que viene de la trascendencia de Golok, Golokir Premadam Harinam Sankirtan. Entonces, a través de Harinam Sankirtan, este prema está siendo exportado aquí, perdón. Entonces, si nuestra capacidad de amar entra en amor en contacto con esto, entonces, ¿qué tipo de magia va a surgir de ahí? Surgir de eso, que ese es el punto. De vuelta, el amor posee el poder, el amor tiene el poder de mover montañas, y esta montaña se está moviendo, ¿no? ¿No? Entonces, como la historia continúa, describe, ellos no tenían en claro si Krishna estaba levantando la montaña o si la colina estaba levitando por sí misma, ¿no? Y él simplemente la estaba manteniendo balanceada con la ayuda de algunos de sus amigos. Entonces, aquí la idea es este mundo animado de Golok, donde las montañas están vivas, ¿no? Pueden volar las montañas. Entonces, esto nos habla acerca del poder del amor en su plena expresión del Bhakti Rasa, ¿no? Poder entrar a un mundo como mi Guru Maharaj Prabhupada solía decir, ¿no? En donde en el diccionario de ese mundo la palabra imposible no es hallada.
¿no? Y recibimos una pista en este mundo a través del amor imperfecto de que tal semejante morada existe, ¿no? Podemos gradualmente llevar nuestra atención en esa dirección. Entonces aquí la historia del Govardhan Lila nos está diciendo cómo plenamente entrar allí. Entonces traten de entender, aquí tenemos una perspectiva teológica muy sofisticada, la cual está siendo ofrecida en el Bhagavatam, en el contexto de lo que parece ser, como dije, algún tipo de historia de personas primitivas adorando una montaña. Entonces ellos adoran la montaña en pedido de Krishna, y la montaña, la colina, de acuerdo a Jiva Goswami, muestra diferentes tipos de formas, todas las cuales sirven para demostrar, ¿no?, la capacidad de la montaña, y la cual sabemos no es diferente de Krishna, pero bueno, la capacidad que tiene la colina de protegerlos de todo tipo de cosas, ¿no? La capacidad de protegerlos de serpientes, de cosas en el suelo, de cosas viniendo del cielo, etcétera, en todas las direcciones. Esto es obviamente un lila que en un sentido está enfocado en lo que llamamos Sharanagati. Es un lila que ilustra la conclusión del Bhagavad Gita. ¿Cuál es la conclusión del Bhagavad Gita? Krishna dice, Sarva Dharma Parityaja, Mamekam Sharanam Braja. ¿No? Él dice, en otras palabras implica abandona, deja la adoración a Indra, Sarva Dharma Parityaja, ¿no? Y abandona cualquier cosa relacionada a eso. No, abandona este tipo de espíritu mercantilista, esta transacción del todo, abandona el tomar. Y paritayatana significa también abandona ¿no? el conocer en por y para sí mismo. En otras palabras, karma y gyan, abandono. Y en lugar de eso, mamikam, charanam, braja. Adórame a mí únicamente. Entonces parece verse que, ahora se torna todo más estrecho. Pero si miramos cuidadosamente, aparenta mostrarse más estrecho, pero está tornando más y más amplio. Krishna se muestra a sí mismo como la colina, siendo la colina el mismo. ¿No es eso extraordinario? ¿No? Jagada Vyakta Murtina maldice en el Gita. El mundo entero está dentro mío. Entonces, Jagada Vyakta Murtina está dentro de mí. El mundo está dentro de mí. Esto no es una perspectiva teísta clásica en donde Dios aparece, lo divino aparece y el mundo está aquí abajo, profano, ¿no? Y los dos nunca deberían encontrarse el uno con el otro. Tampoco es una perspectiva panteísta en donde se dice que el mundo es Dios. Pero es una perspectiva panenteísta, en donde el mundo está en Dios. Entonces el mundo es Dios, Dios está más allá del mundo al mismo tiempo, etc. Entonces, en relación a Vrindavan, en el Tantra, en el Gautamiya Tantra, Krishna dice, los bosques de Vrindavan son mi cuerpo, ¿no? El Yamuna es mi susumna, mi sistema nervioso central. Krishna dice, yo no soy diferente del espacio en el que soy hallado, ¿no? En otras palabras, no es un área geográfica, es una morada transespacial, transtemporal. Sí, por momentos es situada en ciertas coordenadas en este mundo y aparenta tener cierta ubicación limitada física, pero esa apariencia es únicamente en pos del lila, para facilitar el lila. Pero en verdad es un Dhamma parado, una ofensa al Dhamma sagrado, considerar que el Dhamma es un área limitada, una área geográficamente limitada. Entonces, más bien el Dhamma es un área, una morada subjetiva, la cual
se encuentra profundamente situada en la morada de la conciencia. Entonces, Krishna es no diferente de la colina, no en un sentido el mundo entero no es diferente, ¿no? Esto es posible, en la conciencia de Krishna es posible adorar cualquier cosa con la idea de que esto es el Shakti, una manifestación de Krishna, y uno poder volverse plenamente consciente de Krishna. Pero esto no es para neófitos. Para aquellos que comienzan, Krishna le dice, Sarva Dharmam Parityaya Mamekam Sharanam Vraja, abandona, dame todo a mí. Olvídate el Varnashram, olvídate el Karma Marga, el Gyan Marga, y ármame a mí, ¿no? Contempla mi capacidad de amar, Madmanam, Bhavat Bhakto, Yahimam Namaskuru, etc. ¿No? Yo me doy a mí mismo. Tú te das tu ser a mí, tú te das a mí, yo me doy a ti. Tú no encuentras esto en el caso de los dioses y en el Gyan no hay nadie con quien reciprocar algo, no hay amor allí. Simplemente es dejar de tomar allí. Pero no hay dar, no hay un dar allí. Entonces, es una idea muy amplia en verdad. Si entiendes a Krishna apropiadamente, no es una perspectiva estrecha, sectaria, sino una perspectiva muy inclusiva. Como dije antes, esta colina mostró muchas formas. Por ejemplo, en el Vaidhi-marga, la morada en donde se busca el amor reverencial, encontramos la adoración de Shalagram, otra piedra sagrada o fósil, y se dice que adopta la forma ahí se detuvo un momento la transmisión, perdón. ¿No? Entonces uno puede adorar a Shalagram con el espíritu de Ram Bhakti y uno va a ver a Ram en la Shalagram, o a Varaha o a Nishrimha, de acuerdo al humor de cada uno, Gopal. ¿Qué decir de Govardhan entonces? Krishna, sí. El mundo entero está en él, como dijimos. Vrindavan no es diferente de él, es su propia forma, pero en el lila, él va a mostrarnos cómo Govardhan no es diferente de él en una forma especial, en una forma particular. Entonces Krishna está promoviendo un Saranagati, enfócate en mí, ámame a mí únicamente, y por supuesto yo puedo reciprocar apropiadamente a ello. Entonces, esta idea de que Krishna no es diferente de Govardhan se ha desarrollado con los siglos en la forma de la forma de, por decirlo, tomar una roca de Govardhan y volverla una deidad en el lugar de uno, ¿no? Adorar a esta roca. Prabhupada solía decir, ¿tú piensas que después de estudiar 30, 40, 60 volúmenes de textos teológicos, nuestra conclusión es únicamente adorar una piedra? Entonces hay algo más en lo que parece ser solo una piedra, y eso lo encontramos en el ejemplo mismo de Chaitanya Mahaprabhu mismo. Tuvo un momento de la transmisión. Entonces, continuamos. Estaba mencionando que la idea de que Krishna
no es diferente. Está hablando de la idea de que Krishna no es diferente de la colina de Govardhan, lo cual él demostró en el lila. ¿No? Para nosotros, aunque quizás no es claro que tanto los habitantes de Braj realmente entendieron ese punto. Como digo, él descendió de la colina, él comenzó a adorar la colina con ellos mismos. Y en el propio Bhava de los Brajavasis ellos no piensan que Krishna es el Dios supremo, lo cual es lo que él está enseñando en este lila para todos nosotros, para los Saranagatas. Pero aquí en Vrindavan ellos son prémicas, ellos son Saranagatas. Entonces, si queremos alcanzar Prem, nosotros debemos volvernos Saranagatas primero. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, en su ejemplo, él es Krishna, enseñando cómo ser un devoto de Krishna. Entonces, él enseñó la adoración de Govardhan. El Mahaprabhu, él adoró a Govardhan, ¿no? Él solía guirnaldarse a sí mismo con una guirnalda de gunjas, de semillas gunja. Entonces, por ejemplo, durante la Mukta Charit, el lila de Mukta Charit, de Raghunath Das Goswami, ¿no? En donde Krishna planta perlas y genera árboles de perlas. No le pide a las gopis algunas perlas para sus vacas y ellas no le dan. Entonces ellas van y dicen, yo voy a hacer mis perlas, voy a tomar algunas de la caja de joyas de mi madre, y él planta las perlas. No como una broma, porque generalmente uno no planta perlas y tiene árboles de perlas, pero él lo hizo, tuvo. Entonces las gopas estuvieron sorprendidas y ellas tomaron sus propias perlas y las plantaron, pero solo salieron hierbas, no árboles de perlas. Entonces es una historia larga, muy hermosa. Entonces alguien ha dicho en este sentido, con cierto sentimiento por el lila, lo que ellos hicieron crecer en lugar de esto fue este gunja mala, ¿no? Estas pequeñas semillas gunja, las cuales solamente si observamos en detalle en el lila son más valiosas que las perlas. Krishna está más complacido por estar decorado con esta guirnalda de gunja mala, ¿no? Que con perlas. Entonces las gopis de hecho hicieron crecer algo de hecho más valioso que las perlas. Eso como algo aparte, ¿no? Entonces el punto de Mahaprabhu solía enguirnaldarse a sí mismo con Gunjamala y luego él adoraba la Sila, ¿no? Llorando en éxtasis, bañando a la Sila con sus lágrimas. Y entonces luego, ¿no? Ese Sila, o sea, rocas, se la dio a Raghunath Das Goswami. Y él le dijo a él que, le dijo, esta roca, esta Sila, es Shila Krishnera Vigraha. Esta roca es Shila, es el Vigraha o la forma de Krishna. Obviamente aquí encontramos un fuerte énfasis de parte de él en cuanto a la no diferencia entre la roca, la colina de Govardhan, y Krishna. Y luego, en el contexto de su adoración de la Shila, Krishnadas Kaviraj Goswami nos informa de que la experiencia, por decirlo así, de Raghunath Das Goswami, ¿no? En el momento de puja, él veía Shilaya Brajendra Nandana. Raghunath Das Goswami al adorar a Govardhan Shila, él vio esta Shila, esta roca de Govardhan, como no diferente a Krishna, como Brajendra Nandana, Krishna mismo. Entonces, un énfasis muy claro desde el punto de vista del tattva, de que Govardhan es Krishna. Y la piedra del Govardhan puede ser adorada de esta manera. Raghunath Das Goswami obviamente es una figura muy, muy importante de Gaur Lila. Y él se dice que Krishnadas es discípulo de Raghunath Das Goswami. Él lo explica al final del Chaitanya Charitamrita. Él dice que Raghunath Das consideró cuando Mahaprabhu le dio esta roca, él pensó,
Chaitanya Mahaprabhu me dio un lugar en Govardhan y cuando Raghunath recibió Gunjamala, él pensó, ¿no? Él me dio un lugar en Govardhan al servicio de Radha. Sarup Damodar luego le dio más instrucciones de cómo adorar el Shila y queda claro por esto de que Raghunath Das la adoró en el humor de Madhurya Rasa. No es que Govardhan no pueda ser adorado en otros razas, todos los habitantes de Braj han adorado a Govardhan con una considerable latitud. Entonces, se ha vuelto en la tradición Gaudiya, adorar la roca de Govardhan junto con Gunjamala. Aquí nosotros adoramos a Govardhan Shila. Yo tengo una pequeña Shila de Govardhan para dar un poco de historia. Luego de que yo me separé de ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, luego de la partida de Prabhupada de este mundo, ¿no? Intenté trabajar con la institución luego de un tiempo, pero luego sentí que podía estar mejor. Tendría más facilidades para satisfacer las expectativas de Prabhupada separándome de esa organización en particular. Y cuando yo hice esto, Puja Siddhar Maharaj, mi Siksha Guru, me dijo, tú deberías adorar Govardhan, Shila. ¿No? Hay una historia detrás de ello también, pero bueno, lo dejamos ahí por el momento. Entonces, él me dijo eso en Navadvip. Entonces, cuando yo regresé a los Estados Unidos, encontré un hermano espiritual mío, quien no lo he visto por un tiempo, él era un sannyasi, y me dijo, tengo algo para ti. Si tú vienes a verme esta noche, te lo daré. Entonces fui, esa noche me encontré, y él sacó estas 2 rocas de Govardhan. Me dijo, yo mostré estas rocas a Prabhupada tiempo atrás, y le dije, Prabhupada, en el Brahmanda Purana se dice que las rocas de Govardhan son adorables, lo cual en esa época yo creo que Prabhupada lo encontró divertido porque en realidad es algo tan central para el Gaudiya Vaishnavismo, pero este otro no lo sabía a esta altura porque el Charitamrita no había sido publicado. Entonces Prabhupada se sonrió, cautivado, le dijo a este sannyasi, le dijo, vos, si los Puranas lo dicen, debe ser así. Y tomó una de estas Govardhan Shilas, la miró y miró a la otra y las puso a las 2 juntas luego. Y él me dijo, yo me quedé con la que él agarró y la que él miró, te la voy a dar a ti porque yo sé que tú la vas a cuidar. Entonces yo la recibí, ¿no? Recibí esta forma de Govardhan Shila y luego en esa época yo estaba en el camino a encontrarme con los devotos, ciertos devotos que habían dejado ahí con antes de mi persona y habían estado publicando las charlas y decía hermana y libros como Seguro y su gracia, Krishna la realidad, la hermosa realidad, etc. Cuando llegué allí, parece que yo estaba teniendo una conversación, resultó, sobre la adoración de Govardhan. Y dije, oh, yo tengo esta Govardhan Shila, dije. Y ellos dijeron, oh, muy bonito. Y ellos dijeron, pero no tienes Gunjamala, la cual no tenía. Entonces ellos me dieron Gunjamala allí. Entonces aquí en Audaria adoramos el Govardhan Shila. Y es algo especial, particular, pero un amigo mío, a pedido mío, yo le di algunas semillas de gunja, ¿no? Todas las blancas, y le pedí a ese devoto que las ponga juntas en una guirnalda. Y con eso enguirnaldamos a Giriraj Krishna, con Gunjamala blanco, el cual representa más plenamente a Radha. El Gunjamala típicamente es roja la semilla, blanca, roja y negra. ¿No? Negro Krishna, blanco Radha, y el rojo representa el amor de uno por el otro, la pasión de uno por el otro. A veces se lo ve así. Pero algunos grandes rásicas han visualizado el lila de tal forma en donde, ¿no? En donde Radha se pone, arma esta guirnalda de semillas blancas, o a su pedido uno de los amigos de Krishna hace esto, ¿no? Y se lo pone en su brazo como un recordatorio de Krishna. Entonces nosotros enguirnaldamos la Shila con este Gunjamala blanco. Y esto es una variación, pero siguiendo los pies de Chaitanya Mahaprabhu.
de su propia adoración y la adoración que él luego entregó a Raghunath Goswami. Entonces, habiendo dicho eso, yo voy a tratar de concluir con esto. Estoy un poco pasado de tiempo. Más allá del punto que hemos estado haciendo hoy, de que Krishna no es diferente de Govardhan. También es comprendido en el Gaudiya Vaishnavismo que Govardhan, mientras que Govardhan es Bhagavan, no es diferente de Krishna, al mismo tiempo es un devoto de Krishna, lo cual no es algo tan peculiar, ¿no? Ser Bhagavan y al mismo tiempo ser un devoto de Bhagavan. Existen otros ejemplos, vamos a llegar a eso, pero el punto es esta idea, por supuesto, de que Govardhan es un devoto de Krishna, ¿no? ¿No? Uno la puede contrastar esto con la idea de que Govardhan es Krishna mismo. Entonces esta idea es una idea que es hallada en el Bhagavatam. Hay un verso en el Venu Gita, capítulo 21, canto 10, donde las gopis hablan del efecto de en el capítulo hablan del efecto de la gopi de Krishna. ¿No? Es un verso que Sanatana Goswami dice, hablado por Radha, en donde Radha glorifica a Govardhan como el mejor sirviente de Hari, ¿no? Haridasa Varya. Entonces algunos devotos han tratado de batir eso, por decirlo así. Entonces, yo creo que en general la idea es esta, los devotos en Braj, ellos mismos, estos prémicas, quienes son Saranagatas y más aún, ¿no? Ellos tienen amor pleno por Krishna, ellos ven a Govardhan como un devoto. De alguna manera Radha proyecta su propio amor en Govardhan y piensa de todas las formas en las que Govardhan facilita a Krishna y sus lilas. Algunos de nuestros acharyas, como digo, Jiva Goswami, Raghunath Goswami, algunos de ellos han comentado en estos versos al citar, creo, en el Gopal Champu, ¿no? Creo que yo habla de los 64 aspectos de la adoración ritualística y Govardhan los provee todos. Agua, de sus corrientes que fluyen allí, ¿no? Ciertos lagos para uno bañarse, ciertas cavernas para ofrecer refugio de la lluvia, suave hierba dentro como una cama para descansar, Govardhan aloja, ¿no? Diferentes aves que suelen cantar y ese es el kirtan, y etcétera, de esta manera. Entonces, todos los diferentes aspectos de la adoración son provistos por Govardhan y por esto, de este modo, es considerado como mejor de los servicios. Una declaración general, obviamente, pero que es una declaración que Mahaprabhu mismo recita, ¿no? Cuando él en Jagannath Puri, él vio una montaña de arena, ¿no? Al lado de un pequeño pico, una pila de arena cerca de la playa, y en su visión eso se transformó en Govardhan. Esa era la magia de su bhava. Entonces él citó este verso. Y cuando él fue a Vrindavan, esto se encontró en el Madhya Lila, el 7º capítulo, yo creo, él llegó a los pies de Govardhan, otra ocasión en donde él citó este verso. Entonces es un verso importante desde la perspectiva Gaudiya Vaishnava. Y a veces los devotos dicen, bueno, una pregunta, Govardhan es un devoto de Krishna, ¿no? ¿Es Krishna un devoto? Bueno, y algunos devotos dicen, es más importante ser un devoto. Entonces, ¿quién es? Otro día alguien me preguntó, ¿no? ¿Es Govardhan Radha? No, Radha no está diciendo Govardhan es el mejor devoto y él y yo somos no diferentes. No, Govardhan no es diferente de Krishna, ¿no? En el sentido de ser una expansión de Radha, no es diferente de Krishna en un sentido diferente, ¿no? Así como entre Shakti y Shaktiman son iguales y diferentes, pero Govardhan es Bhagavan. Entonces tenemos una expansión de Bhagavan, otra forma de Bhagavan, por decirlo así, ¿no? Una expansión es diferente de un Shakti. Entonces, ahora la idea de que la forma de Bhagavan es al mismo tiempo un devoto, eso es un tanto peculiar, ¿cierto? ¿No? El devoto es Shakti Tattva.
Bhagavan es Shaktiman. Pero aquí tenemos aquel que es Shaktiman, también siendo un devoto. Pero bueno, no es algo que no exista fuera de Govardhan. El caso de Govardhan siendo Bhagavan y Bhakta al mismo tiempo. Por ejemplo, encontramos el ejemplo más prominente en Braj de Bhagavan como Bhakta es, por supuesto, Balaram. Él es Bhagavan, eso es seguro. Y él es Bhakta al mismo tiempo, y eso también es seguro. Y él es un Bhakta en Sakya Rasa. Es la personificación misma de amor fraternal. En relación a Govardhan, si lo contemplamos de una perspectiva de Bhakta, o sea, viéndolo a Govardhan como un devoto, como Radha dice el mejor devoto, Vishwanath Chakravarti Thakur ha dicho, oh, Govardhan, desde ese punto de vista, Govardhan se encuentra en Sakya Rasa. Entonces hay cierta similitud aquí que encontramos entre Balaram y Govardhan, ¿no? En el Dan, Kel y Lila. Yes? Yes. Alguien subió una imagen de Govardhan en el chat al inglés, ¿no? Que tiene su Gunjamala, etc. Entonces, en el Dan Kelly Lila, ¿no? Hay muchas recitaciones de este Lila, algunas previas al Vaishnavismo Gaudiya y otra narrativa escrita por Rupa Goswami, Raghunath Goswami. Este Dan Kelly Lila es un Lila en el cual hay muchas formas de este Lila, ¿no? Y Krishna no se presenta como el rey de Braj en el bosque, ¿no? Pone a sus amigos como ministros y pone como una aduana, por decirlo así, un puesto de impuestos. Y las gopis pasan y le dicen, ellas van pasando con productos de lácteos para un sacrificio organizado por Nanda Maharaj o por alguien. Y Krishna le dice que no pueden pasar sin pagar el impuesto. Obviamente lo que quiere Krishna como peaje, por decirlo así, es el amor de Radha, ¿no? Pero bueno, en Dankel y Lila de Rupa Goswami, por ejemplo, encontramos a Brinda Devi hablando a través de la pluma de Raghunath, de Rupa Goswami, comparando a Govardhan, comparándolo como similar a Ananta, que es una expansión de Balaram. Dice, mira Govardhan, así como Ananta tiene muchas cabezas, similarmente Govardhan tiene muchos picos. Govardhan no es solamente con un pico, sino que es largo, con muchos picos. Entonces Brindadevi dice aquí, Govardhan, ¿no? Govardhan es mejor que Anantashet. Anantashet posee miles de capuchas, cabezas, y Govardhan posee similarmente tantas capuchas, tantos picos, ¿no? No, Anantashet sostiene a Vishnu en su regazo y Govardhan sostiene a Krishna en su regazo. Y le provee a él un sitio, un escenario para sus pasatiempos íntimos, ¿no? Él supervisa todo Braj con sus muchas cabezas y no hay lila que él no conozca. Entonces, Brinda Devi, a través de la pluma Rupa Goswami, describe y compara a Govardhan con Anantashet, ¿no? Quien es la expansión de Balaram. Entonces, en ese sentido podemos decir hay cierta similitud. Y sobre esta base, algunos devotos, ¿no? Toman una roca de Govardhan y la adoran como Krishna, y toman una roca oscura y luego toman una roca más clara y lo adoran como Balaram. ¿No? En la cima de Govardhan hay una deidad famosa, ¿no? Una Govardhanshila famosa que es adorado como Balaram en la cima, ¿no? Entonces esto es más de una perspectiva de Sakya Rasa. Entonces encontramos este tipo de adoración y como vemos, por lo que digo, esto tiene cierta base en tattva. Entonces, si contemplamos a Govardhan como Bhakta, ¿no? Está en Sakya Rasa, ¿no? Y siendo que está en Sakya Rasa, él conoce en detalle y participa en un sentido en todos los amigos románticos. Entonces, eso es
Y eso tiene que ver con el pleno alcance del Sakya Rasa, ¿no? Se ve animado por el pleno alcance del Sakya Rasa, en ese sentido. Entonces, estas son algunas ideas en relación a Govardhan en este día auspicioso. Entonces, estoy honrado por la oportunidad de hablar con ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que gustarían de sumar, de compartir a la conversación? Guru Maharaj, I have one question here from the Spanish chat, from Jay Bhakti. She's asking, Krishna went on Govardhan, but Sri Chaitanya says that he's not worthy of going on top of Govardhan. So could you expand on the difference between the relationship and similarities between Krishna and Govardhan, Mahaprabhu and Govardhan? Entonces Jay Bhakti dice, Krishna subió a Yes, I'm saying that, yeah. Krishna sube sobre Govardhan, pero Sri Chaitanya dice que él no es digno de subir a Govardhan. ¿Podría explicar la diferencia entre la relación y similitud entre Krishna y Govardhan y Mahaprabhu y Govardhan? Yes, thank you. You can answer, Guru Maharaj. Entonces, sí, hay una diferencia fundamental entre Chaitanya Mahaprabhu y Krishna. Krishna es el disfrutador supremo. Él es Lila Purushottam. Y Chaitanya Mahaprabhu es Krishna, pero en el modo devoto, y él es Prem Purushottam. Entonces, por momentos, como dije antes, yo me refería al Lila de Chaitanya Mahaprabhu como la Charya Lila de Krishna. Entonces, cuando él fue a Vrindavan, como sabemos, él es un Madhya Lila, el cual es el centro, el eje del Chaitanya Charitamrita, en donde todas las preguntas, las instrucciones para la práctica son halladas, y tanto buena cantidad de tatua es explicada, la mayoría del tatua es explicado allí, por Rupa, Sanatan, ¿no? La conversión de ellos. Entonces el Madhya Lila en un sentido es central, ¿no? De los tres, Adi, Antya y Madhya Lila, la parte central del Chaitanya Charitamrita, del cual principalmente podemos extraer enseñanzas que podemos implementar en nuestra propia parte para realizar nuestro ideal en Chaitanya Vaishnavismo. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? En el Madhya Lila él se encuentra en Vrindavan y está en el humor de un devoto. Entonces no está en el humor de Bhagavan, está en el humor de un devoto, ¿no? Un devoto humilde, ¿no? Y cuando él llega a donde Govardhan, él exhibe gran respeto por Govardhan. Y como tal, él se niega a caminar sobre la colina. Hay una deidad famosa en la deidad de la colina, la deidad de Madhavendra Puri, y hay la historia de esa deidad es famosa, y Mahaprabhu quería tomar darshan la deidad, pero él no se iría a subir a la colina. Entonces, él estableció un estándar particular para los Gaudíes Vaishnava, que es no caminar por sobre la colina, pero adoran la colina. Y en ese sentido, en la noche él fue a dormir y la deidad hizo un arreglo para que ciertos invasores lleguen y que la deidad sea escondida, ¿no? Que fuera bajada de la colina en un lugar separado. Y Chaitanya Mahaprabhu fue informado y tuvo su deseo de tomar darshan. La deidad de Madhavendra Puri se dio por la deidad misma que bajó, digámoslo así, de la colina para mostrarse a sí misma Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, bueno, sí. Bueno, Krishna en su lila, él camina por todas partes de Govardhan, ¿no? Krishna vara en las vacas por todas partes de Govardhan. Entonces, si tú no caminas sobre Govardhan y adoras una roca de Govardhan propiamente, lloras, ¿no? Tu llanto se vuelve el Abhishek, el baño sagrado. Entonces, internamente, en tu Siddha Rupa, lo que vas a hacer en tu sadhaka deja, ¿no? Mahaprabhu enseña una cosa en el sentido, como conducirte en tu sadhaka deja, no caminar por sobre la colina. Pero si haces todo apropiadamente lo que él dice que hay que hacer en sadhaka deja, entonces eventualmente eso va a resultar en un siddha deja, en una forma meditativa interna, ¿no? de un tipo de amor en particular, ¿no? Resultado del cultivo de nuestras distintas prácticas, Sakya va, Madhurya va, y en esa forma tú puedes caminar sobre la colina de Govardhan.
Hay una pregunta, dice, en referencia a Gunjamal, que la devoción se describe la belleza de Balaram y se dice, su amplio pecho está decorado con una guirnalda de Gunja, pequeñas caracolas. ¿Es una traducción errada o se refiere a la Gunja? Dice, no, no, sí, se refiere a lo mismo. Se ven como pequeñas caracoles, pero sí, como para ayudarnos a entender un poco acerca de Gunjamala. Sí, entonces sí, Balaram también viste Gunjamala, todos los pastores visten Gunjamala. Entonces esa es la decoración favorita del bosque. Entonces la idea aquí es Gunjamala, ¿no? Los diferentes tierras de colores del bosque, los pastores se decoran con eso, ¿no? ¿No? Entonces eso es mucho más valioso para los pastores que decoración con piedras preciosas, etcétera, las cuales se pueden encontrar en Vrindavan al costado del camino también, pero consideran como más valiosa Gunjamala y demás elementos del bosque. Entonces es una forma de animarnos a poner atención nosotros a que tampoco, ¿no? Que aquello poco que podamos tener, ¿no? Lo más probable no es poco, si entendemos apropiadamente. Es un punto ese, pero bueno. Otra pregunta. Dice, recuerdo que en charlas previas en Governor usted mencionó que otro aspecto único de estos pasatiempos es el hecho de que por primera y única vez todos los razas están presentes al mismo tiempo. Entonces, cuando los diferentes devotos lo miraban y experimentaban la presencia de Krishna en una forma relativa. No sé qué tan bien presentada está esta pregunta. Pero eso es una referencia a un verso que aparece al cierre del Bhakti Rasamrita, obviamente existe un verso famoso en el Bhagavatam donde Krishna es visto como el objeto, se lo declara como el objeto perfecto del amor en el sentido de que él reciproca amorosamente en todos los 12 razas, los 5 primarios y los 7 secundarios. Y obviamente eso es cuando él entra al estadio de Kamsa, en el estadio de lucha, y se describe, ¿no? Los luchadores lo vieron de tal manera, sus amigos de esta otra manera, los espectadores de esta otra forma, y todas las diferentes razas son mencionados. Entonces tiene una visión subjetiva de él, ¿no? Y cada uno lo vio a él en una forma que correspondía con sus corazones, ¿no? Y así se aproximaron a él. Entonces tu pregunta se refiere a, bueno, al final del Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? Quien típicamente es visto como el objeto del amor, ¿no? ¿No? Él es rasa, pero también es rásica, entonces él también está saboreando el amor. Entonces en ese contexto, sus devotos se vuelven el objeto de amor para él. Entonces en relación a ellos, él está saboreando las diferentes razas. Entonces él es rasa por un lado, y él es rásica al mismo tiempo. Es rasa como él es el objeto del amor, y él es rásica en el sentido de alguien que saborea el amor. Y cuando él es siendo que él es el objeto del amor, él puede facilitar y reciprocar en todos los tipos de amor. Él también similarmente saborea los diferentes tipos de amor. A la inversa, ¿no? En relación a diferentes devotos que son el objeto del amor de él. Obviamente ambas cosas están aconteciendo simultáneamente. Entonces allí el verso explica que mientras él está alzando la colina de Govardhan, ¿no? Él habla de cómo Krishna saborea todas las diferentes razas. El hecho de que él hace esto él es la plena expresión de Dios, ¿no? Narayana no saborea todas las razas, ¿no? ¿No? Esta es una forma particular de Krishna Narayana, una forma majestuosa. Entonces, eso responde a la pregunta. Kishore Krishna pregunta, ¿alguien conoce el nombre de la piedra Govardhan? ¿Alguien conoce el nombre de la roca de Govardhan que adorada como Balaram en la cima de la colina Govardhan, a la que Guru Maharaj se refería?
el tipo de manera menciona, no recuerdo, quizás Dauji, tiene un nombre. Tengo que buscarlo y lo voy a compartir luego. ¿Qué más? ¿No? ¿Usted alguna vez se ha subido a Govardhan? No. ¿Por qué algunos devotos sí se suben y otros no? Bueno, diferentes sampradayas. En la Pálava Sampradaya ellos se suben a la colina de Govardhan. Ellos tienen una idea diferente, ¿no? Que es tan reverencial hacia Govardhan como lo es con los Gaudiya Vaishnavas, pero ellos lo contemplan desde un lugar diferente. No recuerdo ahora cuál es su perspectiva y por qué caminan sobre la colina, ¿no? Entonces uno puede caminar desde la perspectiva de los Balabas y no caminar desde la perspectiva de los Gaudis y alcanzar el mismo resultado, por decirlo así. Entonces yo creo que ya nos hemos extendido un poco de tiempo, entonces voy a concluir allí y espero que la conversación que hemos tenido hoy haya sido de ayuda para todos, al menos en alguna pequeña medida, de manera de animarlos para continuar con plena fe y dar su corazón pleno a Bhagavan Sri Krishna. Si Radha Krishna ki jai, Krishna Balaram ki jai, Kiraj Govardhan Maharaj ki jai, Govardhan Puja Mahotsav Titi ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Gaur Jai, Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai.